Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Les agradecemos que estén nueva vez con nosotros. En esta noche vamos a conversar con el señor Manuel María Mercedes. El señor Manuel María Mercedes es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la República Dominicana. Importante organismo que muchas veces define la suerte, la seguridad y hasta la vida de una persona, dependiendo de la situación en que ésta se encuentre. Don Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a usted por la invitación y agradecido y al mismo tiempo cumpliendo una deuda que tenía con el programa de Asitil, y aquí estamos a su disposición y de verdad que le agradezco el hecho de que nos permita llegar al pueblo dominicano a través de este espacio. Bien, mire, hay importancia en tratar temas puntuales con usted. Sin embargo, para ilustración, para conocimiento de algunas personas que no conocen con exactitud la preponderancia que ha tenido y el desarrollo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la República Dominicana, me gustaría que nos dijera en qué año se instituye este organismo acá. Mire, la comisión tiene 33 años de fundada en la República Dominicana. Han habido más organizaciones mucho más viejas, porque en lo relativo yo me formé como derechos humanos en la Unión Dominicana para la Defensa de los Derechos Humanos. Eso es la UDO, con Guarocuya Batista del Villar, con Virgilio Bello Rosa, un amigo suyo y nuestro. Y entonces, en el 87, encabezada por el doctor Porfirio Rojanina, el país había creado como un vacío de falta de autoridad en materia de derechos humanos, pero una institución creíble. Un grupo de mujeres, un grupo de hombres, decidimos entonces en el 87. Desde el 87 hacia acá, entonces yo, que soy fundador, estaba en la base y hoy ocupo la presidencia de la comisión. Ya llevo 2 mandatos que vence ahora. Bueno, el mandato en la comisión son cada 3 años. El año pasado hicimos la 9ª asamblea, que es el organismo que elige a los directivos. Y bueno, 33 años de fundada, tal y como usted decía, defendiendo, promoviendo los derechos humanos de todos los dominicanos. Usted encabeza los derechos humanos, la comisión, por supuesto. Sí. Aparenta inclusive que tuviera mucho más años al frente de la comisión. Entonces, con usted hay un equipo de personas trabajando. La plana completa, ¿a cuántas personas asciende? Mire, la comisión tiene la siguiente estructura. Una asamblea nacional, que es todos los miembros. Tiene una directiva nacional de 33 miembros, incluyendo 11 vicepresidentes. La comisión tiene 2 presidentes para el Cibao, 2 presidentes para el sur, 2 presidentes para el este, 2 vicepresidentes para el Gran Santo Domingo, tiene un vicepresidente en Estados Unidos, un vicepresidente en Canadá y un vicepresidente para Europa. Entonces, ese organismo reúne los vicepresidentes, pero también tiene un secretariado por derecho. Allá hay departamentos de derechos civiles y políticos, derechos de medio ambiente, derechos de género, de niños, niñas y adolescentes, de trabajo. O sea, hay un equipo total. La comisión en estos momentos tiene 150 grupos a nivel del país, en las 32 provincias y más de 150 municipios. Sin decir que la comisión también tenemos presencia más de 15 grupos de derechos humanos a nivel del exterior, es decir, las Antillas Menores, casi en todas, en las que no tenemos estructura, tenemos representantes. ¿Y aquí en el país locales abiertos? ¿Cuántos tienen? Sí, bueno, locales hay muy pocos. Uno aquí bueno, como 10 locales tenemos, porque resulta que la comisión, y esperamos ahora que hemos agotado toda la formalidad del presupuesto, porque si yo le digo a usted, distinguido hermano,
y productor de este importante espacio, la comisión no recibe fondos. Cuando usted dice fondos, es fondos del gobierno. Fondos del gobierno, vía la ley de presupuesto que por ley no corresponde. Entonces la comisión, los fondos que recibe son o algunos proyectos, algunos programas, actividades económicas, como giras, seminarios. ¿Cuántos empleados tienen ustedes? En la actualidad la comisión tiene como 7 empleados, pero esos empleados son de manera voluntaria y la comisión le hace un aporte, ¿verdad?, en el marco de su posibilidad económica, que son empleados, porque esa es la categoría, pero son gente que se han formado en la misma comisión y que les sirven de manera voluntaria al pueblo dominicano, y lo sirven con mucho orgullo, y sobre todo jóvenes. O sea, la comisión en su equipo administrativo está integrado en un 90% de jóvenes. Y los locales, porque cuesta sostener Claro. un local, y usted me habla de que tienen cerca de 10 locales. Sí. Hay que pagar energía eléctrica, hay que pagar mantenimiento. El sostenimiento, aparte de las cotizaciones voluntarias, que de alguna parte concreta, ustedes aseguran que van a cubrir sus gastos. Sí. ¿Cuál es el principal aportador Mire, de ustedes? El gran aporte a esos locales es que nos hemos asociado con instituciones. Por ejemplo, la Fundación Trópico está aquí en el Distrito Nacional, después de donde está Cruz y Minián. Yeah. Entonces, esa fundación tiene un edificio de 4 niveles, pero no ocupa los 4 niveles. Entonces, ¿qué pasa? Ellos nos dijeron, pues vengan, nos han albergado ahí y nos han dicho, venga, cójanse toda esta área, porque para que no se esté usando, úsela ustedes. Y ahí entonces la fundación cubre la mayoría de los servicios, desde la electricidad, agua, y no hay que pagar local. Nosotros, por ejemplo, ahí pagamos a la secretaria, pagamos el teléfono, y después yo le invito para que usted vea que uno dice esta cosa por televisión y en un espacio como este la gente va a decir, eso es el doctor hablando, eso es teoría, no es verdad, pero así se desenvuelve la gente. Pero usted le dedica mucho tiempo, prácticamente tengo años viéndolo en estos menesteres, y usted entonces, ¿de qué se sostiene? Exacto. Yo, desde el punto de vista personal, me sostengo con mi ejercicio. ¿Usted con es el abogado? agravante, yo soy abogado de 30 años, soy notario público, y entonces yo le he planteado a los compañeros, yo necesito un respiro, denme un año para yo ejercer, porque a mí me gusta mi ejercicio. Me he preparado para ejercer en el marco del derecho, pero es que la comisión, oiga, me absuelve el 80% de mi tiempo, he tenido que consagrárselo, porque fíjese, cuando uno ve madres que van llorando, que sus hijos están presos ilegal, o que sus hijos han sido torturados, o que sus hijos se lo han asesinado en los famosos intercambios de disparos, y uno ve esa pobre madre, esa gente humilde que van buscando una voz porque ellos no tienen, como que eso uno, hay cosas que hay que nacer con ellos, yo digo. Mire, en esos detalles donde ustedes intervienen, que es básicamente la parte preponderante de nuestro conversatorio, me gustaría devolverme en algo que usted mencionó al inicio del programa, y es que el gobierno, el Estado, tiene compromiso de subvencionar el funcionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y sin embargo no lo hace. Me gustaría que me hable sobre eso. Fíjese, le voy a graficar. Yo soy compueblano y muy amigo de un sanjuanero que ocupó un gran cargo en la cúpula del gobierno saliente. Me refiero a Simón Lozaldo, lo puedo decir por su nombre. Una vez yo le visito porque él estaba en Hacienda y le digo, Simón, como amigo, como dirigente estudiantil que fuimos, yo no vine a que tú me des un empleo, yo vine a que tú nos ayudes a que incluyan a la Comisión de los Derechos Humanos en el presupuesto. ¿Usted sabe qué me dijo él? Sí, Manuel,
pero debo confesarte y lo voy a revelar porque ya no está en el Estado y lo voy a hacer por este espacio. Y me dijo, mira, hazme una cartica, pero yo no te lo aseguro, porque la decisión que tiene el gobierno es de no dotarlo a ustedes de recursos. Y te voy a decir el por qué. ¿Sabes por qué? Porque los derechos humanos embroman mucho en los aspectos internacionales y allá están ustedes. A nivel local ustedes no se cansan, eso es día, que una rueda de prensa, que un piquete, denunciando. Y entonces nosotros estamos conscientes que ustedes no tienen dinero. Si lo dotamos de dinero, a ustedes vamos a terminar dándole el poder. Y tú sabes, Manuel, que nos enseñaron los clásicos en la universidad que el poder no se cede. O sea, el poder es el poder, Manuel. Entonces no hubo aporte. No hubo. Oiga, pero usted menciona de que el gobierno tiene la obligación, claro, o sea, ese aspecto legal. Claro, ¿Qué parte legal claro. es que yo quiero que usted me mencione? Okay, porque desconocía eso. Sí, mire, por ejemplo, ahora, y es bueno para los que ven este espacio, la Constitución y la Ley de Presupuesto establecen que el Estado debe incluir en su ley las ayudas a las organizaciones no gubernamentales que reúnan los requisitos. La Ley 122 así también lo estatuye. Ahora se ha creado la Asociación Sin Fines de Lucro, que es un organismo adscrito al Departamento de Economía, Planificación y Desarrollo. Y de ahí, entonces, cada institución somete su presupuesto, somete su documentación y ellos están en el deber y en la obligación de, en correspondencia con esa solicitud, incluir a las organizaciones que ellos entienden que reúne el perfil de la ley, de la Constitución, y entonces incluirlo en el presupuesto. Por eso es que usted ve que en la partida presupuestaria de la ley dice tanto millones de pesos para las organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones no gubernamentales son todas aquellas que están legalmente constituidas conforme a la ley 500, sobre la ley 122. Y entonces nosotros reunimos todos nuestros requisitos. Nosotros, o sea, no hay forma de cómo justificar que no sea por una retaliación política, porque usted sabe que quien viola derechos humanos es el Estado. Nuestro pleito siempre va a ser con el Estado, porque es el Estado que conforme a la Constitución, a los 8 pactos y convenios internacionales, tiene que responder por los derechos de la gente. Y anterior al gobierno de Simón Lizardo, que usted relata ese episodio tan poco positivo para ustedes, ¿algún gobierno le había aportado recursos? No, porque usted sabe que son 20 años que tenían ellos en el poder y parece que será una línea reiterada por parte de los gobiernos. Para no hablar, porque, por ejemplo, siendo sincero en este programa, a Balaguer yo no lo culpo de que no nos incluyera. Porque Balaguer tampoco les daba. No, pero Balaguer se justificaba porque usted sabe que la juventud y las organizaciones había un enfrentamiento, no viene como de gente, como yo lo conozco a usted, o sea, cuando yo lo conozco a usted y conozco el espacio, uno como que se siente, ¿verdad? Como ya hay un amigo en un programa que yo tengo acceso a venir a este programa, porque el amigo me va a traer. Distinto, así es un programa, ¿verdad?, que yo no tengo acceso, no voy a ir nunca. Cuando nosotros vimos que llegan los amigos que nos dirigieron durante estos últimos 20 años de vida democrática de la sociedad dominicana, uno un poco se alegró, porque dijo, bueno, pero gente que uno conoce. Por ejemplo, el presidente saliente de mi pueblo, somos hasta en sangre familiar, ¿verdad? Antes no lo decía, pero ahora lo digo. Pero nada de nada, no se cantió. No. Mire, y en este gobierno que hay unas brisas que mencionan en el mismo gobierno que hay cambio en muchos aspectos. ¿Han hecho ustedes gestión para tratar de que reciban recursos? Sí, por eso les decía y aprovecho este espacio para llamar a las organizaciones sin fines de lucro, porque hay un plazo hasta el 15 de este mes de junio que va a entrar a partir de mañana, para que las organizaciones hagan su solicitud. Ya nosotros hemos hecho la nuestra. Esperamos, ¿verdad?, que no se repita lo mismo, porque no hay excusa. Si cumplimos todas las formalidades,
si está toda la documentación, no va a haber excusa. Esperamos que así no lo sea, y como estamos en tiempo de cambio, como el Estado sabe que nosotros somos una organización en la que jugamos nuestro rol. Las cosas que son buenas de los gobiernos los saludamos, pero aquellas que van en franca violación a lo que son los derechos que nosotros promovemos y que lo dice la Constitución, los pactos y convenios internacionales, bueno, no nos vamos a callar. Muy bien, bueno, pues le deseamos mejor suerte. Sí. Mire, entrando en materia institucional, en lo que se refiere al accionar de los derechos humanos en República Dominicana, ¿cuándo ustedes entran en acción? ¿Cuándo se activan? ¿Cuáles casos son los que hacen que los derechos humanos decidan representar una causa? ¿Es una decisión propia de Manuel María Mercedes, del Pleno completo, o hay un estándar dependiendo de la solicitud de quien lo haga y cómo lo haga? Sí, como usted decía, hay un estándar. ¿Qué resulta? La comisión actúa por mutuo propio, pero actúa a requerimiento. Mayormente actuamos en requerimiento, porque, por ejemplo, hay casos que actuamos por mutuo propio. Por ejemplo, en este fin de semana se denunció una trama que sea positivo o negativo, pues la comisión inmediatamente, que tiene un equipo de juristas, tiene un equipo experto en materia de investigación, entonces nosotros inmediatamente investigamos. Por ejemplo, hay casos de informe que nosotros actuamos por mutuo propio. En el país ahora mismo hay una situación penitenciaria, ¿verdad?, que ha colapsado al punto de que hay 42 centros de privación de libertad. Ahora mismo esos centros no tienen un solo espacio en donde enviar a un ciudadano. Están todos full. Y la criminalidad en el país cada día más crece. Y todos los días a nivel del país, tanto de la provincia como de sus respectivos municipios, aquí hay un promedio de que casi aproximadamente, sin temor a equivocarnos, porque así nos lo dice nuestra estadística, aquí casi diario se dicta orden de prisión, orden de arresto, prisión preventiva, como le llamamos, a 10 o 15 ciudadanos. No baja de ahí. Entonces, usted dice, ¿para dónde lo llevo? Por eso es que se ha incrementado. Por ejemplo, el gobierno actual que salió ya lo dejó como en 27,000, pero ya tenemos casi 28,000. Reclusos a nivel nacional. A nivel nacional, distribuidos en los 42 centros, pero que los 42 centros están full. Nosotros, y aprovecho este espacio, acabamos de hacer una investigación sobre la gravedad del problema penitenciario y que en los próximos días lo vamos a hacer público, porque ya está manera de corrección. Y los datos que ahí generan, oiga, es para que este país se estuviera movilizando en procura de un derecho de aquello que se le ha violentado derechos también. Al doblar de la esquina está en que se pondrá en funcionamiento lo que se denomina popularmente la Nueva Victoria, un complejo que será establecido para funcionamiento del nuevo sistema penitenciario. ¿Se entiende que esto va a ayudar? Ayuda, pero no resuelve el problema. ¿No? No, al contrario. Eso es como una fiebre cuando usted le da un té o le da un jarabe para que se mejore. Porque fíjese qué pasa. Ahora mismo en el país hay un déficit de aproximadamente 15,000 espacios para los privados de libertad. Ese nuevo modelo tendrá unos 8,000. El nuevo modelo debe andar en unos 8,000. Las instalaciones nuevas. Ok, el de la Victoria, sí, el de la Parra ahora, como le hemos denominado. Pero ¿qué resulta? Que eso va a alivianar la situación en el Gran Santo Domingo, pero no lo va a resolver en el país. Porque si usted tiene un déficit a nivel del país de 15,000 habitaciones, conforme a la regla mínima Nelson Mandela, para que
pudiera tenerlo al servicio de aquellos ciudadanos que por una razón u otra violentan la ley y cuya medida, que es la última que debería asumir el juez, se le decreta la prisión preventiva. Si usted a 15,000 le resta 8,000, ¿cuánto le quedan? El mismo problema. El mismo problema. Y con el agravante de que entonces eso es el país, y aquí nomás tendríamos el Gran Santo Domingo. Vamos a una pausa, don Manuel. Continuamos en breve con don Manuel María Mercedes, presidente de los Derechos Humanos en la República Dominicana. Muy bien, continuamos con don Manuel María Mercedes. Usted nos conversaba antes de la pausa el problema del hacinamiento que hay en los recintos carcelarios del país. Interesante análisis sobre eso. Entonces, directamente a la Comisión de los Derechos Humanos, ¿en qué manera ustedes tienen que trabajar producto de este hacinamiento? Porque eso es lo que saco a colación, de que producto de esta situación ustedes tienen que hacer más intervenciones. ¿Por qué? Pero usted no se lo imagina, porque yo, cuando llegó el actual presidente Luis Abinader, yo animé un poco las esperanzas, no es que la ha perdido, porque era un equipo, nos consultó y nos decía que qué había que hacer para resolver los escándalos que se habían estado produciendo y que se producen todavía en los centros de privación de libertad. ¿Eso es antes de asumir el poder o después? Después. Ya. Y nosotros dijimos, bueno, señor presidente, lo que hay que hacer es declarar de interés nacional y concluir la reforma penitenciaria. Porque es que por más que usted oiga que las autoridades quieran plantear el plan de seguridad ciudadana, si no cambiamos el esquema actual del modelo de gestión penitenciaria, por más que teoricemos, el problema está enfocado ahí. ¿Por qué? Porque todavía usted sabe que el sistema penitenciario en la República Dominicana está dividido en dos. Hay un nuevo modelo de gestión y hay un viejo modelo. En el nuevo modelo es lo que nosotros nos hemos inspirado en que debería ser, porque las cosas son muy distintas por los resultados, al punto que en el nuevo modelo, de cada 100 ciudadanos que integran, cuando salen, la reinserción no llega a un 1, a un 2. En el viejo modelo, de cada 100 que sale, usted tiene la posibilidad de que de 10, 8 vuelvan. Pero usted en el viejo modelo tiene la situación que desde ahí se han organizado grandes crímenes, como usted lo ha observado, lo ha podido ver en los medios de comunicación y que son reales. En el viejo modelo, por ejemplo, usted tiene situaciones como La Victoria, que a pesar de que se ha intervenido, no se ha podido resolver los grandes problemas, porque la solución ahí está cuando esté determinada, cuando esté ya terminada, que fue un engaño que hizo la Procuraduría saliente, contrario al espíritu de las recomendaciones que le habíamos formulado los derechos humanos y las propias Naciones Unidas. Explique, por favor, un poco eso de que fue un engaño por parte de la Procuraduría anterior, el aspecto de la construcción de la nueva cárcel, de Las Parras. ¿A qué usted se refiere? Es que fíjese, Naciones Unidas, que tiene lo que le llamamos el ILANU, que es el organismo de protección y prevención para los privados de libertad, tiene un esquema y ha dicho, los centros de privación de libertad no pueden pasar de 1,000. Yeah. Entonces, por más recomendaciones que le dieron los organismos internacionales y nosotros al procurador, no, él hizo una ciudad penitenciaria. Usted se imagina, usted diario tener que bregar con 16,000 personas. Objetivamente eso es
imposible. Aquí en el programa estuvo el asesor en materia penitenciaria del Poder Ejecutivo, el amigo Roberto Santana, Sí. y nos hablaba de eso, que ellos encontraron unas edificaciones gigantescas, Sí. pero con un solo manejo para reunir a cerca de 10.000 personas, Y 10.000 digo internos, y han yo dividido digo ahora, más. han dividido ahora En por 8, bloques sí, de correcto, 1.000 internos. Sí. La comisión ha estado ahí porque la Comisión de los Derechos Humanos es parte del nuevo modelo. Y tenemos que reconocer que ellos siempre han estado apegados a la norma, tanto a las normas internacionales como a las normas nacionales. ¿Y a ustedes le prometieron, don Manuel, en la gestión de la Procuraduría anterior, de que no iba a ser así esa construcción? Usted habló de engaño. Sí, ¿En qué aspecto? porque cuando nosotros nos acercamos a ellos y le explicábamos la situación, entonces ellos, te escucho, pero al final ejecuto lo que yo entiendo. ¿Y los derechos humanos tuvieron participación en la planificación de las barras de la nueva Sí, Victoria? y haciéndole la propuesta para que eso, inclusive la propuesta que le habíamos estado formulando era que se constituyeran 5 centros o 6 centros que de a 1.500 distribuidos, porque mire, y después de eso pudiéramos hacer un programa, usted no sabe el viacruce que va a pasar los familiares de los privados de libertad para ir casi a Vallaguana, donde está ese centro, y donde eso se construyó, oiga bien, que son unas lagunas naturales, la inversión que se hizo ahí, al punto que a casi un año de gobierno todavía y a un año de esta Procuraduría, aun cuando yo sé, porque soy parte de esa comisión de manera honorífica, en que aún habiendo los recursos, un año casi después, todavía no se ha podido llevar el primer privado de libertad. Y aunque mi profesor y líder, como yo le digo a Roberto, un hombre que se ha dedicado a una labor que yo creo que el pueblo dominicano deberá agradecérselo, si no, se lo dejaremos al Señor y si no al deber cumplido, no hemos podido llevar un solo privado de libertad. Y el dinero que ahí se invirtió, pudo haberse invertido menos y tener mayores resultados. Entonces, eso ha imposibilitado. Y hoy yo le puedo decir a usted, que sé que un ciudadano con un grado de sensibilidad hacia la sociedad dominicana, que lo que yo me gustaría, y tengo que reconocer, que usted un día nos visitara. Nosotros tenemos 2 oficinas por primera vez en la historia en los centros de privación de libertad, que yo que he viajado y he caminado el mundo, no le puedo decir en qué centro de privación de libertad hay una oficina de abogados, sí, una oficina de derechos humanos. ¿Y dónde ustedes tienen esas oficinas? Está en La Victoria y está en el 15 de Asua. ¿Desde cuándo? La de La Victoria tiene como 6 meses, y la de Asua va para como 4 meses. ¿Y qué servicio dan ustedes ahí? Allá servicio de asistencia legal, garantizando el problema de que los traslados dejen de ser negocio, de asistencia para que los privados de libertad sean llevados a sus audiencias a tiempo, romper con el problema de los macuteos, romper con el negocio de los centros de privación de libertad, porque usted sabía que en los centros de privación de libertad hay un mundo inmobiliario que compite con el de fuera. Allá hay habitaciones que cuestan 500,000 pesos, 600,000, 700,000. ¿Usted no sabía? Yo he oído algo de eso, pero... No, pero dígase lo que es así. Pero déjeme decirle algo. Discúlpeme, pero me parece que es una tarea muy difícil que ustedes traten, quieran o puedan romper con eso. Si se quiere. Los derechos humanos. Sí, pero lo vamos a romper. ¿Y de qué manera, don Manuel? Bueno, porque ahora mismo, en combinación con el licenciado Roberto Santana, hemos hecho una propuesta al presidente de la República. El presidente, cuando se juramentó, declaró mediante decreto del Poder Ejecutivo y declaró de alto interés el problema penitenciario y la reforma. ¿Qué hemos hecho? Nosotros le hemos llevado el problema. Le hemos dicho, mire, presidente, si quiere solucionar este problema, mira, que aquí están, y están todos diseñados. Miren, Cotuí,
en Asua, San Juan está concluyendo, Barahona, mire los centros que nos faltan. Usted construye estos centros y usted va a ver que usted le va a dar un duro golpe al problema de la criminalidad en la sociedad dominicana. Y le dijo, vamos a resolver ese problema. Entonces, si nosotros, al igual como lo hemos resuelto en el nuevo modelo, usted no tiene que dar un solo centavo. En el nuevo modelo, oiga bien, aquí hay centros del viejo modelo que se vende más droga que en cualquier barrio de acá, de la capital. Entonces eso es inaceptable porque alguien la lleva. Alguien la lleva. Entonces, si nosotros logramos, con el apoyo del presidente de la República, que se construyan esos nuevos centros para que nosotros digamos, el hacinamiento, que ahora mismo anda por encima de un 70%, lo vamos a eliminar y lo vamos a llevar a cero. Bueno. Pero vamos a resolver problemas tan graves que son en materia de violación de los derechos humanos. Oiga, en La Victoria, nosotros hemos detectado a través de esa oficina que ahí hay más de 2.000 privados de libertad, gente que tenía 2 años y llevan 4, gente que eran condenados a 5 y llevan 6, gente a 10 y llevan 11, gente a 15 y llevan 16. ¿Y por qué sucede esto y no se le da la libertad en el momento que le corresponde? Porque aquí hay un tranque, vamos a decirle así, y una irresponsabilidad compartida. Y la mayor responsabilidad de eso la tiene el Poder Judicial, representado en la Suprema Corte de Justicia. O sea, usted nos está diciendo que hay una persona que le corresponde cumplir su condena mañana. Exactamente. Y todavía un año después, 2 años después. Claro. Pero simple y llanamente lo que hay que dar es libertad, o hay un procedimiento no, porque hay un procedimiento que es culpa, y se lo hemos dicho al presidente de la Suprema Corte de Justicia, y no nos escuchan. Pero eso es un crimen quizás tan grande como el que cometió esa persona. Peor. Pero fíjese, nosotros hemos detectado a través de esa oficina que ahí hay más de 500 privados de libertad en el Gran Santo Domingo, o sea, en la capital de la República, que conforme a la normativa del Código Procesal Penal deben ser llevados a su audiencia de oficio. ¿Qué es una audiencia de oficio? Una audiencia de oficio es cuando usted escucha que el juez de la atención permanente dice, le di orden de prisión preventiva a Manuel María por 6 meses y su caso va a ser revisado en tal fecha. El juez de oficio está diciendo que me volverá a ver la cara durante el transcurso de esos 6 meses, cuando, por ejemplo, se cumplan los 3 primeros meses. Entonces, a ellos se les ha pasado el tiempo, y no han sido requeridos, todo por una falta de negación de justicia y una dejadez de los jueces de instrucción que real y efectivamente deberían asistirlo. ¿Y son normalmente personas de escasos recursos económicos? Pero claro que sí, el que tiene su abogado que le paga y es diligente, no tiene problema con eso. Don Manuel, mire, el tema del sistema penitenciario es para hacer 1, 2, 3 programas. Así es. Quisiera cambiar de tema ahora para encauzarme de nuevo en hablar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en República Dominicana, la cual usted preside. Así es. Hay personas que usted escucha decir que ustedes en la comisión solamente sacan la cara por los delincuentes. ¿Por qué es que eso es recurrente, esa aseveración en algunas partes? Sí, mire, eso nació en una gestión de un amigo suyo y un amigo mío. Yo sé que es amigo suyo porque es periodista, igual que usted, que era muy querido en la sociedad civil y después se destapó, llegando a ser hasta coronel de la policía, que cuando nos encontramos de buenas a primeras, que él parece que logró asimilarse o logró ese proceso, pero estaba tapado, como decimos popularmente. En esa gestión que encabezó Guillermo Fermín, que fue una época muy dura, han habido 2 épocas duras en materia de derechos humanos, que yo he creído que no iba a sobrevivir y que no iba a estar en este espacio. Fue literalmente hablando. Hablando, que fue en la de Bencome Candelier,
que en paz descanse, y en la de Guillermo Fermín, Guillermito, como le decían. Está activando política Pero, ardua él. Sí, pero, oiga, si el pueblo dominicano, como ha cambiado, ellos saben que se la deben a este pueblo. Y yo no creo, bueno, el pueblo mismo, el pueblo dominicano, en el caso de Candeliel, ha caminado y hasta se ha tirado a todo, y no porque es que la deuda de sangre que ellos tienen son tan grandes, y yo lo digo responsablemente y deliberando a este espacio, este programa y este canal, de lo que ellos pudieran hacer. Ellos saben lo que hicieron en su gestión, al punto de que yo veo en estos días, había a Guillermo hablando de reforma policial, y yo le digo, pero él vino de San Pedro de Macorís, nosotros tuvimos que ponerle. ¿Usted se recuerda la época de los cirujanos? Entonces, saco esto a colación porque entonces, sobre todo en la de Guillermo Fermín, se lanzó una campaña porque los derechos son integrales, pero nosotros tuvimos que concentrarnos como derechos humanos en los derechos civiles y políticos. ¿Por qué en los derechos civiles y políticos? Porque aquí habían, cada año, aquí hubo gestiones que llegaron a 300 muertos, a 250 y hasta 400. Ejecuciones extrajudiciales como esa que usted ha observado en los medios, hasta pidiendo clemente. Todavía la gestión de Candeliel y de Guillermo no ha podido ser superada por ninguna de los actuales, los antiguos jefes policiales, ni siquiera ni por lo que últimamente también he estado, cuando la ley se modifica en el 16, que ahora se le cambió el del jefe por director. Entonces ahí se lanzó esa campaña, porque era que todos los días teníamos que estar en los medios y en los programas defendiendo que en este país no había pena de muerte y que por lo tanto esas ejecuciones extrajudiciales eran inconstitucionales y eran al margen de la ley. ¿Y en qué se basaban ustedes para calificarlas de esos fallecimientos por parte de los policías activos? En la forma en cómo eran ejecutados. ¿Qué era lo que sucedía? No, en la forma en cómo eran ejecutados. Porque había una política de eliminar a aquellos jóvenes que por situaciones que no vamos a analizar porque nos llevaríamos el programa, se veían involucrados en el mundo de la criminalidad, pero muchas veces también se llevaban a aquellos que no estaban en el mundo de la criminalidad. Y no había control. Y entonces los organismos internacionales, los organismos nacionales, éramos todos los días en contra de la policía, defendiendo, porque la comisión nunca ha defendido la conducta de los individuos. La comisión lo que defiende es el debido proceso. Usted la hizo, usted la paga. En este país no existe la pena de muerte, por lo tanto no me ejecute a la gente, vamos a apresarlo, que existen mecanismos para apresarlo y pongámosle la sanción que merecen. Pero no como estábamos, a un punto que tengo que reconocer que hoy han ido disminuyendo, no han desaparecido. Entonces desde ahí se lanzó una campaña sucia por ese vocero de la policía y en cierta medida caló, al punto que nosotros tenemos estos últimos 10 años dirigiendo estrategia y dirigiendo política pública desde la comisión, que no nos corresponde, porque eso le corresponde al Estado, para tratar de llevarle a la población de que vean que no, que la Comisión de los Derechos Humanos no defiende la delincuencia en sí, que la comisión lo que defiende es a ciudadanos para que se les respete el debido proceso. Inclusive, me oiga lo que le voy a decir, nosotros, para demostrar eso, hemos emplazado a todos los directores de policía que mantenían esa campaña y les decíamos, mire, si ustedes prueban de que los principales voceros y activistas de los derechos humanos estamos involucrados en hechos que nos vinculan a la criminalidad, renunciaríamos, inclusive no solo como activistas de derechos humanos, sino en nuestra condición también de nuestro esfuerzo que hicimos para ser profesional. Al día de hoy un solo no ha querido ir a un debate con nosotros. Eso en cierta medida ha ido disminuyendo, no ha desaparecido como usted dice, porque ya la gente ha visto a Manuel María que donde hay un problema de agua, ahí estoy yo.
Donde hay un problema de desalojo, ahí estoy yo. Donde hay un problema de vivienda, de salud, de medio ambiente, de género, porque también las circunstancias en el país han cambiado. Ya hoy, cuando yo tenía que salir 200 veces en un medio defendiendo el derecho a la vida, que es el principal derecho en el marco de lo que son los derechos civiles y políticos, ya no me ven esas 200 veces. Y ahora la gente a veces, pero ¿y cómo es que Manuel María? Pero míralo ahora está el doctor Mercedes, ahora está con los desalojados, ahora está con los privados de libertad, como lo abordamos, ahora está por el agua, ahora está por el desalojo, por los servicios públicos. Entonces la gente ha entendido que los derechos humanos son integrales. Yeah. Y a través de la conferencia, los medios, los espacios como este que usted nos ha brindado hoy, la población ha ido tomando conciencia de que los derechos humanos son integrales. Cuando hablamos de la integridad, hablamos de la salud, de la vivienda, del trabajo, del medio ambiente, del género, de problemas de familia y así sucesivamente. Y ya el pueblo ha deportado en materia de derechos humanos. Bien, vamos con su anuencia a hacer la última pausa para venir con los minutos finales de la hora 22 del día de hoy. En breve retornamos con don Manuel María Mercedes. Muy bien, don Manuel. Mire, me gustaría conocer, y vuelvo a que tenemos en el país una nueva gestión gubernamental. Ustedes tuvieron una característica muy especial de relación con el anterior gobierno. Con este, ¿cómo usted vislumbra será o es la relación de los derechos humanos en República Dominicana? Porque es importante los vasos comunicantes entre ustedes, un organismo que defiende personas que necesitan que les prevalezcan sus derechos, y las más altas autoridades del país de manera institucional. Mire, yo pienso que las relaciones en el marco de lo posible con la actual gestión gubernamental que cabeza Luis Abinader van bien. ¿Como queremos? No, pero como se puede. Al punto que nosotros habíamos estado planteando la necesidad de culminar la reforma penitenciaria. Nos escuchó y mediante decreto, ahora esperamos que ese decreto se lleve a los hechos con las acciones que nos hemos dado como meta, que en 3 años nosotros debemos culminar la reforma. Pero para eso tiene un gran contenido económico que hemos sabido por la pandemia, pero no escuchó. Al final vamos a ver si los resultados dicen eso. Nosotros hemos hablado de la necesidad de que hay que reformar la Policía Nacional. Y el presidente, cuando estalló el caso de Villa Altagracia, que eso, porque yo lo digo responsablemente y lo libero a usted de esto, la Policía Nacional, usted se recuerda cuando teníamos la caldera, que era por los apagones porque se pinchó, porque hay que soldar. O sea, un tanque con mucho pincho que no coge más soldadura, no coge más remiendo. Eso hay que transformarla. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Designó mediante decreto 211-2021 una comisión de reforma policial. Y ahí esa comisión de reforma, con 20 notables de los distintos sectores, el presidente dijo, espérate, no se pueden quedar afuera los derechos humanos. O sea, no partió del criterio de que nosotros atacamos al gobierno, de que estamos en la... No, espérate. Ellos están planteando, vengan, aporten aquí. Y esa comisión está trabajando y le va a presentar al presidente una reforma de lo que hay que hacer con la policía. ¿Cuántas veces esa comisión se ha reunido formalmente? Bueno, así, pero en casi 2 meses se ha reunido más de 8 veces, incluyendo 2 veces con el ciudadano presidente. Se hizo un seminario en la que sentamos al Consejo Superior Policial para que pusiéramos y escucharlo, y que ellos nos escucharan a nosotros y buscar líneas de entendimiento. La comisión se reúne semanal y estamos avanzando. Y hay un buen espíritu y entre todos los sectores que hacemos vida en esa comisión de reforma, de la necesidad
que tenemos que cumplir al presidente y al pueblo. Y con una tarea tan difícil, tan compleja como es la misión de buscar una receta para reformular nuestra Policía Nacional, ¿piensa usted que hay sintonía en esos 20, 21 miembros de la comisión? ¿Están claros y hay visos de que pueden encauzarse a un camino al final de sus encuentros, don Manuel? Sí, sí. Ahí hay un espíritu que casi en estos 33 años que yo he estado vinculado a los derechos humanos y casi en 40 que tengo de vinculación con el movimiento social y de la sociedad civil, no, y en tantas comisiones que yo he participado, no había visto un espíritu tan positivo, tan unitario, tan queriendo aportar a su país, porque este es el país de todos, donde vamos a vivir, entonces tenemos que aportar. Yo no tengo la menor duda de que de que ese equipo no va a defraudar al presidente. Pero en otros aspectos también, el presidente, cada vez que le hemos llevado una petición, no la ha respondido, quizás no como queramos. Y a cada día, porque la comisión es una transmisión entre la sociedad y el Estado en el marco de reclamos de derechos. Por ejemplo, nosotros ahora le estamos clamando al presidente que tiene que detener los desalojos, porque en su gestión, en menos de 8 meses, ¿verdad? Van de gestión, 9 meses. 9 meses. 9 meses, han hecho 8 desalojos. ¿Y qué resulta? Que quien dirige esos desalojos viene de una gestión anterior que a nosotros no nos cabe la menor duda, que primero pasa por el grado de lo que tanto hemos combatido de la corrupción, hasta el punto de que también es una forma de hacer entender y de que la gente vea, o sea, cosas que él no dio en su pasado de desalojo masivo, ahora lo está dando. ¿Por qué? Porque, bueno, viene de una gestión y que es un cuadro disfrazado, y lo digo con responsabilidad, yo tengo la prueba, de lo que fueron las autoridades anteriores. Entonces el presidente tiene que intervenir y detener los desalojos. No es que no se hagan los desalojos, para que después no nos digan, como nos decían anteriormente, es que ellos defienden lo indefendible. No, es que usted no puede ir a desalojar. Los desalojos masivos chocan con los derechos humanos, chocan con los pactos y los convenios internacionales. No es lo mismo que usted tenga una propiedad y venga un grupito y se lo invadan. Hay que sacarlo. Pero después que usted tiene, como tenemos nosotros expedientes en materia de desalojo, una comunidad, ¿usted vio lo que pasó en los Tres Brazos? Ya. Sí, ese caso es sui generis, yo le quería decir, pero mire, con los desalojos, usted lo menciona, pero hay dos partes. Sí. Una, la persona, no le voy a llamar inclusive desaprensivo, sino la persona que inconsultamente se apodera para utilizar un terreno que no le corresponde, y otra persona que con su trabajo, con sus recursos, ha adquirido un bien inmueble y tiene muchas veces, por supuesto, su título de propiedad y su terreno ha sido invadido, tiene un derecho de propiedad. Claro. Entonces, ¿cómo conjugar esa persona que necesita que se le preserve su derecho y esa persona que quizás quiere vivir tranquilo, pero invade un lugar? Sí, pero mire dónde está el origen del problema y la solución. ¿Qué resulta? El derecho a propiedad está en la Constitución y es un derecho humano. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Por ejemplo, yo tengo una propiedad que tengo derecho, ¿verdad? Con mi título. Me invaden esa propiedad. Sí. El Estado es el garante. Y en Derechos Humanos dice que no desalojen a esa persona. Nosotros decimos que sí, que hay que desalojarlo, pero inmediato. Porque usted sabe qué es lo que pasa. Aquí hay una estructura mafiosa que viene del pasado, de que en complicidad con la propia policía, y ellos saben, y yo lo digo responsablemente, y desde el Estado, que invadían esas propiedades, ¿verdad? Y todo se quedaba muy bien. Venía el Estado Dominicano, le hacía calle, le hacía escuela, le tiraba la luz, y entonces los propietarios, aún viendo eso, entonces no iban a reclamar. Porque yo inclusive le sirvo hasta de abogado a los propietarios, porque es un derecho humano. Pero si usted ve que usted tiene esa parcela ahí, ¿verdad? Se le invadieron, coja pan de las autoridades de una vez, no deje que le hagan casa,
no dejen que le haga calle, no dejen que el Estado de manera irresponsable construya una escuela o construya un centro de salud o le construya un parque o le lleve la luz, le lleve el agua. Pero después que usted tiene una comunidad asentada de 200 y 300 familias, que se le constituyó en un problema de carácter social, ¿cómo usted ordena un desalojo? Hay edificaciones de esas que en 5 o 6 días se levantan y hasta plato le echan. Se la tumbamos, como se ha hecho, y nosotros eso lo saludamos. Pero usted sabe aquí en dónde hay que ir, porque la víctima no es quien ocupó, porque es que aquí hay una banda en los diferentes sectores donde todavía quedan acceso a terreno, que van y se autoproclaman el Estado y dueño. Y entonces empiezan, y se lo digo porque yo tengo criterio, yo sí sé porque yo vivo la problemática, entonces constituyen una víctima. Eso agarran, invaden, venden y se van y dejan el problema infelices, pobres, que desesperados, y yo espero que en el próximo programa hablemos del derecho a la vivienda y de eso así, para que en el déficit ahora que tenemos de vivienda, compren su solarcito, hacen su pequeña y entonces después el Estado, que no vio en el momento en que tenía que ver, se le hizo tarde y a eso hay que buscarle soluciones. Pienso que debemos para eso hacer verdaderamente otro programa porque es un tema bastante delicado, don Manuel. Sí. Bien, gracias por estar con nosotros. Don Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en la República Dominicana, estuvo con nosotros. Hasta mañana, si Dios quiere.